Guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Oiga, se calentó el parche con Ecuador. El presidente de Ecuador nos impuso aranceles al 30% a los colombianos. ¿Será que es contra las drogas? Pues ese cuento tiene historia. Se nos calentó el parche con Ecuador. Oiga, este 2026, mejor dicho, viene con toda. Desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela, esto está convulsionado, ¿no? En el mundo. Y pues Ecuador no se quería quedar por fuera de la discusión y nos ha impuesto un arancel del 30% a los colombianos. Primero decirle a los ecuatorianos que conozco unos ecuatorianos, unos amigos y unas amigas, son gente excelente, trabajadora, super pila. Las chicas ecuatorianas son unas chicas muy inteligentes, muy berracas, muy echadas para adelante, muy hermosas. Y bueno, pues estas discusiones entre los gobiernos pues no tiene por qué afectarnos a las personas. Porque como se van a dar cuenta, ese cuento tiene historia y no tiene por qué crear fricciones entre colombianos y ecuatorianos. Oiga, amigos ecuatorianos, al presidente Daniel Noboa hay que limitar los viajes a Europa. Definitivamente ese señor va a Europa y le pasa de todo, ¿no? O sea, se convulsiona, ustedes saben de lo que hablo. Ya lo vamos a ir desarrollando. Pero fue precisamente en Europa, en Davos, donde el presidente Daniel Noboa anunció aranceles del 30% a algunos productos colombianos. Según el presidente Daniel Noboa, que son medidas de protección a su país por la falta de cooperación de Colombia en la lucha contra las drogas. Bueno, empecemos por ese punto, la lucha contra las drogas. Eso es un tema transnacional. Así como las drogas y el problema de las drogas traspasa fronteras, pues un problema que no se puede resolver por un solo país. Es un problema que requiere la cooperación de todos los países. Y los países de la región están haciendo su aporte a la lucha contra las drogas. Y en eso está Ecuador y en eso está Colombia. ¿Sí? Entonces ya hay una cooperación, ya hay mecanismos de acción y pues yo creo que primero son los canales diplomáticos. Nos estamos acostumbrando primero a generar el conflicto para buscar un canal diplomático, cuando debe ser al revés. Primero la diplomacia y si no funciona, pues mirar qué otras medidas. Pero no, el gobierno de Ecuador, en una medida unilateral, pues decidió ponerle el 30% de arancel a algunos productos colombianos. Eso como primer punto. Hay un tema económico ahí, y es la balanza comercial. En este momento la balanza comercial es favorable a Colombia. Dicho de otro modo, la balanza comercial entre Ecuador y Colombia es deficitaria para Ecuador. Quiere decir que los colombianos exportamos más a Ecuador de lo que estamos importando, lo que estamos comprando. Pero dentro de las compras que nos hace Ecuador hay una cosa que es tremendamente esencial, que es la energía eléctrica. La energía eléctrica hace parte del servicio público, pues, de energía eléctrica, y eso es un bien esencial. La matriz enérgica ecuatoriana no alcanza y por eso requiere de las compras que le hace de energía a Colombia. Y pues eso, esta es uno de los productos que pesa dentro de esa balanza comercial. Y bueno, Colombia decidió pues no exportar más energía eléctrica a Ecuador por esta crisis. Ojo, amigos ecuatorianos, se viene un fenómeno del niño, no solamente en Colombia, en la zona norte de Sudamérica. Seguramente los va a afectar. No obstante, pues ya hay intentos diplomáticos para hacer mesas de conversación entre los dos países y superar el impasse, que se va a superar. Pero ¿por qué el presidente Novoa nos puso estos aranceles? Amigos, no es la lucha contra las drogas, esa es la excusa, ese es el panfleto que venden. A lo Trump, ¿no? Si miramos el presidente Novoa en Ecuador y miramos políticamente entre derechas e izquierdas, cómo nos ubicamos, pues el presidente Novoa de Ecuador se ubica más hacia la derecha. O sea, más hacia el discurso de Trump, etcétera, etcétera. Uno, dos. Ecuador solo tiene dos fronteras, la frontera norte con Colombia y la frontera sur con el Perú. Presidente, bueno, en Perú que no sabemos en este momento quién es el presidente porque ellos cambian cada rato de presidente. Hace poco cambiaron de presidente
y es un presidente inclinado a las derechas, puede haber alguna afinidad ideológica, pero en cambio en Colombia es contrario, ¿no? Es una tendencia más de izquierda y puede, puede ser el escenario perfecto para buscar una diferencia, para buscar una contingencia, para buscar un problema. Y sumado a que el presidente Trump ha amenazado a Colombia con aranceles y con intervención militar, precisamente bajo la excusa de la lucha contra las drogas. Entonces nos salió un pequeño Trumpcito, el presidente Noboa de Ecuador, y nos interpuso unos aranceles a los colombianos, cosa que el gobierno colombiano ha contestado. Pero ¿qué hay detrás de eso, además de ese tema de balanza comercial y ese tema de geopolítica entre derechas e izquierdas? Pues hay dos situaciones, y una es la falta de legitimidad del presidente Noboa. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que, queridos amigos, y ustedes los ecuatorianos, si nos están escuchando, nos están viendo, por favor, coméntenos, sin pasiones, ¿no? Estos son temas para tratarlos sin pasiones, pero resulta, queridos amigos colombianos y los que no saben, les cuento que yo sí me puse a indagar un poquito y a hablar un poquito con los amigos de Ecuador, y es que esto tiene un trasfondo terrible. Resulta que el presidente Noboa tiene unos escándalos de narcotráfico. ¿Ah? ¿Cómo la ven? A mí no me sorprende, porque Ecuador está viviendo unos problemas con el narcotráfico duros que vivimos en Colombia ya hace unos años. ¿M? Y que definitivamente cuando el narcotráfico se apodera de una sociedad, como está pasando con Ecuador en este momento, pues permea todas las esferas de la sociedad. Aquí tuvimos gloria en el fútbol colombiano y teníamos el narcotráfico detrás. Tuvimos unas elecciones de dos candidatos presidenciales en los 90, ambos con penetración de los grupos de narcotráfico. La sociedad, la policía, las autoridades, los políticos, todos permeados con narcotráfico. Y eso le está pasando a Ecuador. O sea que no se me hace extraño. Hay un escándalo que ustedes lo pueden buscar que se llama las muñecas de la mafia. Pero ojo, no son las muñecas de la mafia en Colombia. A ver, para poner eso en contexto, las muñecas de la mafia, según pude leer, es una producción de una narconovela colombiana, en el cual cuentan historias de mujeres en el mundo de la mafia. Palabras más, palabras menos, no la vi, ustedes sabrán un poco más de eso que yo. Pero como eran mujeres en el mundo de la mafia, en algún momento hubo un escándalo aquí en Colombia porque el presidente Petro, para eh, criticar un poco la posición de algunas periodistas que trabajan en medios de comunicación tradicionales, las llamó muñecas de la mafia, ¿no? Y eso fue un escándalo bien tremendo aquí en Colombia y con justa razón se le llamó la atención al presidente Petro para el respeto, pues no solamente a las mujeres, sino a la libertad de prensa. Eso en Colombia. En Ecuador, las muñecas de la mafia son un grupo de mujeres ecuatorianas, que no son las ecuatorianas estas que yo hablo, que son unas mujeres hermosas, inteligentes y que representan al Ecuador. Estas no las representan, que estaban dentro del partido ADN. Ese partido ADN es el partido del presidente Noboa, el que lo llevó a su presidencia. Y que son amigas personales, no solamente políticas, sino que son amigas personales del presidente Noboa. Tanto que por eso les digo que este señor en Europa se vuelve loco. Se fue de rumba, de fiesta, de rumba decimos en Colombia de fiesta, con estas amigas de la mafia por allá en Europa. Y resulta que estas personas, estas mujeres, cercanas al presidente de Ecuador, esposas o parejas de políticos cercanos al presidente de Ecuador y que pertenecen y militan en el ADN, en el partido político del señor Novoa, pues resulta que tienen vínculos con grupos de narcotráfico. Vuelvo y les digo, yo solamente les cuento lo que leí yo de la prensa y lo que hablé con los amigos de Ecuador. Ustedes lo pueden buscar. Pero eso explica un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Sumado a esto, queridos amigos, eh, el presidente Novoa y su familia tienen una empresa que se llama Novoa Trading. Novoa Trading. Esta empresa Novoa Trading es una empresa que hace inversiones en otras empresas.
Y esta empresa Nova Trading tiene acciones, invierte en empresas que tienen socios que hacen parte de carteles de droga, que están vinculadas al narcotráfico. Entonces, claro, en Ecuador la gente está un poco más enterada de estos temas, se le viene una bola de nieve en escándalos de vinculación del presidente Novoa con el narcotráfico. Eso que hace que pierda legitimidad, así se dice en las ciencias políticas. El presidente Novoa está perdiendo legitimidad porque presuntamente llegó al poder acompañado de fuerzas vinculadas al narcotráfico. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Eso es de catálogo. Eso es de catálogo en la política. Pasa siempre en la política. ¿Qué hace cuando usted internamente pierde legitimidad? Busca un enemigo externo. Busca un enemigo de afuera. ¿Qué hizo el presidente Nova? Pues vio dentro de sus vecinos con cuál pendejo podía pelear. Y claro, pues estaba Colombia, un país que tiene un gobierno de una posición diferente políticamente, una visión distinta, opuesta, que ha tenido unas dificultades con Estados Unidos por el tema precisamente de que Estados Unidos está legitimando sus intervenciones en el Caribe y en América por el tema de la lucha contra las drogas. Y entonces, claro, tuvo la dosis perfecta, los ingredientes perfectos el señor Novoa para buscar problemas con Colombia, para buscar un nacionalismo absurdo, para buscar mover las fibras de los ecuatorianos y culpar a Colombia por la incapacidad del gobierno de Ecuador de contrarrestar los grupos de narcotráfico. O más bien no es la incapacidad, pues si son socios, pues no le va a pisar la manguera a mis socios, ¿no? No sé, esto lo digo presuntamente, ustedes dirán, ustedes opinen. Ese es el tal cuentico que tiene el presidente Novoa en Ecuador. Eso explica por qué de un momento a otro decidió ponernos unos aranceles a Colombia. ¿Qué tiene que hacer Colombia? Lo que está haciendo, tratar de buscar medidas recíprocas. Además, recuerden que Colombia y Ecuador pertenecen a la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y tenemos regulación andina en materia comercial y en materia sanitaria, fitosanitaria y de integración que priman sobre el derecho colombiano y sobre el derecho ecuatoriano. Segundo, las conversaciones, la diplomacia. Esto se resuelve conversando porque es que ¿quién pierde? Los colombianos de a pie, los ecuatorianos de a pie. O sea, la gente del pueblo siempre es la que pierde. ¿Por qué? Porque un señor, presidente de un país, tiene unos escándalos que se le salen de la mano, entonces necesita buscar enemigos afuera para ganar legitimidad, ganar favoritismo dentro de su país. Y por último, y no menos importante, pues este año 2026 es electoral para Colombia. Y ya vimos cómo Estados Unidos hizo presiones en América Central, en Honduras, buscando que se elija personas afines a ese cerco ideológico de derecha, favorable como a los intereses y al discurso republicano de Trump en Estados Unidos. Y estas intervenciones de buscar problemas con Colombia, pues también afecta un poco y en cierta parte interfiere un poco en las elecciones en Colombia. Y eso pues no podemos permitirlo nosotros los colombianos porque nosotros decidimos con base a nuestra percepción, a nuestras necesidades y pues no está bien que un gobierno extranjero pues quiera intervenir de una u otra forma para generar un caos dentro de Colombia con el fin de que las elecciones eh, se desarrollen en ese ambiente complicado. Entonces, como ustedes ven, como siempre, nosotros hacemos un análisis muy general y muy imparcial desde la ciencia política, desde la economía, desde lo jurídico, para que ustedes simplemente pues opinen y nos cuenten, porque todo lo que pasa en política tiene algo de fondo, porque ese cuento tiene historia.